Buenos días a todos. Es un privilegio para mí estar aquí en Linares, en vuestra iglesia, en este domingo. Si podéis ir en vuestras Biblias, por favor, al libro de Salmos. El libro de Salmos. El libro de Salmos, el Salmo 85. Y os traigo saludos de la Iglesia Cristiana Evangélica Sierra de Segura, ahí en la Sierra de Segura de Jaén. Y bueno, estamos en el pueblo de Cortijos Nuevos, aunque hay hermanos y familias de muchos pueblos de la sierra que vienen y se congregan allí. Hoy mis padres, bueno, este fin de semana mis padres vinieron a hacernos una visita y también así mi padre podía reemplazarme allí en nuestra iglesia. Y bueno, es un gozo poder servir al Señor allí en la Sierra de Segura. Llevamos unos 4 años y medio ahí y la verdad es un gran gozo. Me hubiera gustado venir con toda mi familia. Nosotros solemos ir todos a todo lugar, pero en esta ocasión, como ya se ha informado, pues la gripe vino a casa, así que solo hemos podido venir 2 de los 6 que somos, pero tanto a mi esposa como a los niños también les hubiera gustado poder estar aquí, Dios mediante, en otra ocasión. Y como ya se ha dicho, tenéis ahí los calendarios, y si alguna vez estáis de visita en la preciosa Sierra de Segura, pues no dudéis, si es un domingo, pasar y visitarnos allí en la iglesia. Pues vamos a leer el Salmo entero, Salmo 85, pero me gustaría centrarme más en el versículo 6, pero vamos a leer el Salmo entero, Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, vengo delante de ti totalmente necesitado, Padre. Tú sabes todas las necesidades de nuestros corazones, Padre. Tú sabes que te necesitamos. Tú sabes que separados de ti nada podemos hacer. Señor, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tenga de nosotros memoria. Señor, venimos delante de ti y estamos totalmente dependiendo de ti. Señor, ¿quién es suficiente para ponerse de pie detrás de un púlpito y exponer las inescrutables riquezas de tu gracia? Oh Padre, yo no puedo. Señor, necesito desesperadamente que tu Espíritu me llene en esta mañana. Necesito desesperadamente, Padre, que tu Espíritu hable a los corazones en esta mañana. Oh Señor, nosotros no podemos, pero tú, en tu gracia, en tu poder, tú sí que puedes venir a nuestros corazones, tú sí que puedes hablar a lo más profundo de nuestro ser, tú sí que puedes avivar a tu pueblo como has hecho en el pasado, y es lo que pedimos, Padre, y es lo que rogamos, y es lo que clamamos, Padre. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Señor, háblanos. Venimos como Samuel, el joven, venía diciendo: habla, Señor,
porque tu siervo oye. Queremos tener corazones, mentes, oídos abiertos en esta mañana. No abiertos a ver lo que dice un hombre, sino abiertos a ver lo que dice Dios a mi alma. Señor, háblanos. Háblanos por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo. Aviva a tu pueblo, aquí en Linares y por toda España. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén. Una de las cosas que me gustan del invierno es cuando entras a una casa, a un hogar, y eso en la sierra ocurre mucho, hace bastante frío afuera, pero conforme entras notas ese calor de una buena estufa de leña. Ves ahí el fuego y ves la leña ardiendo y genera también un calor muy agradable cuando te sientas en ese salón. Es muy hogareño esa estufa de leña, ese fuego que hay allí. Y si se puede decir, los cristianos somos como ese fuego, como esa lumbre, así le llaman en la chimenea, se le llama en la Sierra de Segura. Antes cada uno de nosotros éramos piedras muertas, inertes, insensibles, éramos piedras, corazón duro como la piedra. Pero Cristo, cuando nos salvó, cuando nos transformó, cuando cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, cuando puso en nosotros su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo que prendió la llama, por así decirlo, nos convirtió como a Juan el Bautista en antorchas que arden y que alumbran. Y ahora el cristiano verdadero quiere alumbrar y arder por Cristo. Pero tenemos que reconocer que como cristianos muchas veces no estamos ardiendo y alumbrando como en el pasado. Nos enfriamos. Como decía el apóstol Pablo, una de las iglesias apagaban el espíritu. Y como cristianos nos quedamos simplemente en las ascuas, sin dar llama y perdiendo el calor que teníamos. Y utilizando esa ilustración, hoy me gustaría haceros una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cómo está de caliente tu corazón para el Señor? Quizá la casa sí que la tienes bien caliente, la estufa de leña está siempre encendida, pero ¿y tu corazón? ¿Cómo está? ¿Está frío? ¿Está tibio? ¿Está caliente? ¿Está ardiendo? Quizá hay algunos aquí en esta mañana que tu corazón está totalmente bajo cero, porque es que nunca ha habido ninguna llama en tu corazón, porque aún no has recibido a Cristo. Aún estás bajo cero. Nunca ha habido un verdadero fuego para el Señor. Quizás sí algo de fachada, quizá una estufa de esas de juguete que ni da calor ni alumbra, pero eso es todo. Quizá las piedras tienen apariencia de leña, pero son piedras duras, y tu corazón es de piedra y no conoces al Señor. Tu única esperanza es que Dios haga ese milagro de la nueva vida, de la regeneración, que quite el corazón duro, te dé un corazón de carne, y Dios te llama hoy a arrepentirte de tus pecados y a confiar en Cristo como único Salvador, no a seguir una religión, sino a entablar y a comenzar una verdadera relación con Cristo. Si ese es tu caso, tú no necesitas simplemente ser avivado, necesitas nacer de nuevo. Pero hay otros aquí que sí que, al mirar vuestro corazón, ver que sí que hay una llama de fuego ahí, o que lo hubo hace un tiempo pero se ha ido enfriando. Quizá esa llama no es como antes, solo quedan ascuas, quizás solo quedan unas brasas que ya casi ni queman. Ya no estás ardiente por el Señor como estuviste un día. Ahora, en el verdadero cristiano siempre habrá unas ascuas, nunca se va a apagar del todo, pero deseamos, y es nuestro deseo, y es nuestra oración en esta mañana, que la llama sea avivada por el Señor, que haya en nosotros un verdadero deseo, como ha leído el hermano Juanmi al principio: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Necesitamos darnos cuenta de la necesidad de que Dios avive nuestro corazón y nuestra alma. Necesitamos orar para que Dios nos dé una pasión renovada, un corazón ardiente por Él. Necesitamos este domingo, incluso mirando el año, desde el principio del año que estamos, que Dios nos avive. Por eso el título del mensaje en esta mañana es: Avívanos, Señor.
Avívanos, Señor. El salmista en este Salmo 85 recuerda esos momentos en los que Dios trajo liberación a su pueblo y le pide a Dios que restaure lo que antes había, restaure al pueblo, y también lo hace con confianza y seguridad de que Él lo hará. Y es en el versículo 6 donde me gustaría centrar nuestra atención, ese versículo que dice, con esa pregunta, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No volverás a avivar esa llama en mi corazón para que esté con un celo, con una pasión por Cristo cada mañana? Quizás recuerdas unos momentos en tu vida donde estabas a tope con Cristo. Querías servirle, era lo mejor de tu vida, lo mejor de tu día, y ahora ya no, otras cosas han ido ocupando esos lugares. Me acuerdo de la historia del profeta Jeremías, como el profeta Jeremías estaba sufriendo mucho. Muchas veces las aflicciones hacen que esa pasión por Cristo se vaya atenuando cada vez más. Y el profeta Jeremías, de todo lo que había sufrido, decidió no acordarse más de la palabra, no acordarse más del llamamiento que Dios le había dado. Jeremías 29, él dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y dice Jeremías, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y así Jeremías continuó su ministerio ardiendo para el Señor. Y en la historia, esta necesidad que tenemos de que Dios restaure nuestros corazones, de que Dios nos acerque más a Él, de que la llama vuelva a arder en nuestros corazones. Y cuando ha ocurrido esto, muchos cristianos lo han llamado con un nombre: avivamiento. Avivamiento. Y tenemos que reconocer que necesitamos ser avivados. Avivar significa hacer que una cosa sea más viva o intensa. Es algo que ya había vida ahí, pero que haya más y más y más viva. Más y más y más vida. El avivamiento ha sido descrito en la historia por diferentes cristianos. Y uno de ellos, que hay un libro muy bueno que escribió Brian Edwards, que se llama Avivamiento, lo define diciendo que un verdadero avivamiento del Espíritu Santo es un notable incremento de la vida espiritual de un gran número del pueblo de Dios, acompañado por una formidable sensación de la presencia del pecado, con un apasionado deseo de santidad y una eficacia poco común en el evangelismo, llevando a la salvación de muchos incrédulos. He leído algunos libros sobre el avivamiento y cuando estaba en Irlanda del Norte conocía a varias personas que habían estado bastante cerca de verdaderos avivamientos que Dios había obrado. Uno en unas islas escocesas llamada la isla de Lewis. Y ahí fue un pastor llamado Duncan Campbell en el 1950 o por ahí. Llegó a unas islas que estaban completamente muertas. Había mucha religión, pero poca vida espiritual. Y fue este hombre para una conferencia evangelística de solo 2 semanas. Y se quedó 2 años allí, predicando iglesia tras iglesia, predicando el Evangelio. Y Dios obró grandemente y cambió completamente esta isla para Cristo. Y este hombre definía el avivamiento como una comunidad saturada por Dios. Una comunidad saturada por Dios. Así que me gustaría que sea nuestro deseo en esta mañana, que el Señor nos avive. Avívanos, Señor. Quizá tú estás pensando en algún tiempo en tu vida donde estabas más cerca del Señor de lo que estabas ahora, donde había un deseo. Quizá después de convertirte, te convertiste y fuiste directo a conocer más del Señor. Era un deseo tuyo cada mañana y un placer leer su palabra. Le hablabas a los compañeros, a los vecinos, a los familiares de Cristo, pero ahora ya no. Ahora quizá te consideras maduro en el Señor, pero quizá lo que está en el corazón es más duro para el Señor. Quizá lo que tenemos es mucha luz, pero poco calor. Hay fuegos que alumbran mucho, pero generan poco calor. Muchas veces, como cristianos, tenemos toda la doctrina correcta, nos leemos los mejores libros, podemos definir cada doctrina bíblica con mucha precisión, pero nuestra devoción por el Señor, nuestros tiempos de estar a solas con el Señor, van cada vez menos. Quizá hay mucha doctrina,
mucho conocimiento, que es bueno y totalmente necesario, pero poca devoción. Quizá nuestros codos están bien usados porque estudiamos mucho la palabra, pero nuestras rodillas están sin ser utilizadas. Habacuc 3, versículo 2, el profeta dijo ahí: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y es con estas palabras que me gustaría ya llegar al versículo 6. Y tengo 5 pensamientos sobre este versículo, que dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? En primer lugar, lo que tenemos que darnos cuenta, y si se lo pudiéramos decir al Señor, estos puntos como hablando con el Señor, lo que primero diríamos es: Señor, tú eres el que aviva. Señor, tú eres el que aviva. Dice ahí: no volverás tú a darnos vida. Es el Señor el que trae avivamiento a nuestros corazones y a nuestras iglesias. En este salmo vemos que 3 veces se apela a Dios. Se habla de oh Jehová, versículo 1, oh Dios de nuestra salvación, versículo 4, oh Jehová otra vez, versículo 7. Está hablando directamente a Dios: tú eres el que tienes que hacer esto. Si no, estamos perdidos, completamente perdidos. En el versículo 4 dice: restáuranos, oh Dios, hazlo tú, Señor. Tenemos que darnos cuenta de que si va a ocurrir un avivamiento, volver a tener vida espiritual en nuestro corazón, es Dios el que lo va a hacer, no nosotros. No es algo que podamos fabricar, no es algo que podamos forzar, es algo que hace Dios. No podemos avivarnos a nosotros mismos. Imagínate otra vez con esta ilustración de las brasas. Tú dejas las brasas ahí y no se van a avivar solas. Tendrás que estar echando algo para que pueda haber vida, para que se avive el fuego. Las brasas dejadas tan solas se van apagando. Y de manera natural, nuestro corazón, si Dios no obra, se va apagando, porque el mundo va llenándonos de aflicciones, de distracciones, de pecado, etc. Necesita influencia externa para ser avivado. ¿Quién manda el avivamiento? Es Dios en su soberana voluntad. No le podemos forzar, no le podemos manipular, no podemos hacer descender al Espíritu, no. Es Dios quien lo envía en su plan, como quiere, donde quiere, cuando quiere. Es Él que lo hace. Es Dios que lo hace. Nuestros métodos no van a traer el avivamiento. Nuestra elocuencia no puede forzar un avivamiento. Incluso las disciplinas espirituales de la oración y de la palabra, los medios de gracia tampoco pueden provocar o forzar que el avivamiento descienda. Es Dios en su soberana voluntad el que lo envía. ¿Son buenas las disciplinas espirituales? Sí, pero no son suficientes. Es Dios el que da vida. En el siglo pasado y otros siglos, muchos han pensado que con campañas pueden forzar a Dios a traer avivamiento. En el siglo XX eran muy comunes las llamadas campañas de avivamiento y estaban planeando avivamientos, pero es una confusión de términos porque solo Dios puede mandarlo y lo manda en su soberana voluntad. Hace poco estaba hablando con una señora y me decía que en Madrid, en tal mes, va a haber esta conferencia y va a haber un avivamiento en Madrid, pero se equivocaba. Porque es Dios el que manda el avivamiento, no nosotros que lo planeamos o lo preparamos. No podemos avivarnos nosotros mismos cuando queramos, no funciona así. Es una obra soberana de Dios. Y luego también no merecemos ser avivados. No es solo que no podemos, es que no lo merecemos. De la misma manera que dependemos totalmente de Dios para nuestra salvación, dependemos totalmente de Él para que nos avive nuestra condición. Nuestra santificación depende de Él. Y por eso en el versículo 7 dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, porque el avivamiento a nuestros corazones viene por la sola misericordia de Dios. No es que yo haga un poco y... no, viene por la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios lo haga. Así que lo primero que decimos es: Señor, tú eres el que nos aviva. En segundo lugar, le decimos a Dios: Señor, aviva a tu pueblo, a tu pueblo. Por eso dice ahí en el versículo 6, no volverás a darnos vida.
darnos a nosotros, a tu pueblo. Ha estado hablando en los versículos anteriores de tu pueblo, de tu tierra. Y necesitamos que el Señor avive a su pueblo, a nosotros, a aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. El pueblo de Dios, antes que nada, debe reconocer su pecado y su enfriamiento. Si no, nunca le vamos a pedir a Dios, vuelve a darnos vida, si antes no reconocemos que necesitamos que Dios nos vuelva a dar vida. Por eso el pueblo de Dios pide aquí restauración. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento que no reconocía que necesitaba esto. Y en la iglesia que aparece en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, cuando ella hacía su autoexamen, decía, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, estamos bien, todo va bien. Pero el mensaje que tenía Dios para esta iglesia era un mensaje bastante duro. Dios les dijo, sois miserables, pobres, ciegos, desnudos, necesitáis tanto. Y así, el salmista aquí, y con él el pueblo de Dios, reconocía que necesitaba ser restaurado, que necesitaba otra vez esta nueva vida de Dios. Por eso sentían incluso el enojo de Dios por el pecado. Por eso en el versículo 4 dice, haz cesar tu ira de sobre nosotros, aunque en el pasado ya reconocían que Dios había apartado su ira, se había apartado del ardor de su ira, ahora les parecía otra vez que estaban bajo ella, y por eso claman y confiesan su pecado, y lo reconocen, este enfriamiento. Así que el pueblo de Dios lo reconoce. Ahora, también el pueblo de Dios, y lo vemos aquí, debe pedir el avivamiento de forma comunitaria. A diferencia de otros salmos, como el Salmo 51, donde solamente David ora en primera persona del singular, él habla solamente. Aquí vemos que este salmo es una oración comunitaria, una oración del pueblo de Dios. Versículo 1 habla de somos tu tierra. Versículo 9 y 12 habla de nuestra tierra. Versículo 2, 6 y 8 habla de tu pueblo, Dios. El versículo 8 habla de sus santos. Está hablando como una oración comunitaria. No está pensando solamente en el individuo, en mí mismo. Yo pienso por mí mismo. No, están hablando como el pueblo de Dios. Y reconocen como pueblo de Dios, necesitamos que nos des vida. Danos vida, Señor. Danos vida. Y lo piden como una oración del pueblo de Dios, una oración comunitaria. Ahora, y lo que están haciendo no es simplemente sugerirlo, lo están pidiendo a Dios. El pueblo de Dios debe pedirlo y clamarlo a Dios. El avivamiento, como hemos dicho, no se hace, no se provoca, es algo que Dios hace. Pero en la historia vemos que normalmente, cuando algunos cristianos comienzan a tener un hambre y una sed de Dios profundos y transformadores, es a través de esos medios que Dios en su soberanía suele traer el avivamiento. Creo que fue Matthew Henry que dijo, cuando Dios va a hacer algo grande con su pueblo, antes pone a su pueblo a orar. Dios lo hará cuando Él quiera, pero los medios que suele utilizar es que el pueblo, su propio pueblo, venga y clame por esto. Si no oramos por esto, ¿cómo podemos pensar que Dios va a traerlo? El pueblo de Dios también se da cuenta que el avivamiento tiene que comenzar con ellos. La oración que encontramos en el versículo 6 no está hablando de que el Señor salve las almas de los inconversos. Y ¿sabes qué? En nuestras oraciones no deberían empezar por ahí. Muchas veces dedicamos casi todas nuestras oraciones a orar por las almas de los inconversos. Y por supuesto que deberíamos orar por las almas de los inconversos, por supuesto. Pero aquí la oración principal del salmista es, ¿no volverás a darnos vida? Primeramente ora para que Dios nos avive a nosotros los cristianos. No sé si has hecho algún estudio o si has pensado alguna vez en las oraciones que el apóstol Pablo hace por las iglesias en las epístolas que manda. Pero prácticamente la gran mayoría de las oraciones que Pablo hace cuando escribe la carta a los Efesios o la carta a los Colosenses, la mayoría de estas oraciones está orando por la santificación, por el crecimiento del pueblo de Dios. Muy pocas veces encontramos a Pablo orando en esas oraciones para que se salven los incrédulos. Y por supuesto que debemos estar orando para que se salven los incrédulos. Pero el medio para que se salven los incrédulos, aparte de que estemos orando, es que el pueblo de Dios esté avivado.
que el pueblo de Dios esté avivado. Y es fácil orar y decir, Señor, ¿no harás tú que la gente crea? Señor, ¿no romperás el corazón de los incrédulos? Señor, es que la gente es muy dura, es que la religión falsa los tiene cegados, es que los vicios los tienen capturados, y por supuesto hay que orar estas cosas. Pero cuidado con pensar que todo el problema está afuera, que no se salvan simplemente porque Dios no ha querido salvarlos y ya está. Y sabemos que Dios es soberano en la salvación. Pero muchas veces es porque no estamos acudiendo a Dios como debemos, no estamos siendo avivados como debemos, y el salmista no está diciendo, Señor, ¿no les dará vida a ellos? Sino está diciendo, Señor, ¿no nos dará vida a nosotros? Porque cuando el pueblo de Dios está avivado, Dios siempre ha utilizado ese pueblo avivado para la salvación de las almas. Eso ocurre. Cuando el pueblo de Dios es avivado, cuando el pueblo de Dios se acerca al Señor de verdad, en santificación y a través de la oración y a través de la palabra, Dios ha utilizado ese pueblo para la salvación de las almas. Es hipócrita orar para que Dios nos avive, por supuesto también, y no buscar los medios por lo que lo hace. Ahora, como hemos dicho antes, nuestros medios no fuerzan un avivamiento, pero Dios los suele utilizar para obrar grandemente. Una ilustración que podríamos hacer es la de un barco de vela. A veces, cuando vas a la costa, quizá ves uno de estos barcos de vela, quizá más antiguos o más modernos, pero son preciosos. Ahora, sin viento, ese barco de vela no va a ninguna parte. Necesitan el viento para ser llevados, para ir al sitio donde deben ir. Por más que tenga las mejores velas, de la mejor calidad de tela, por más que las tenga orientadas de la mejor manera, el barco sin viento no se mueve. Y así, de igual manera, aplicándolo a la Iglesia, hay medios que debemos utilizar, pero es Dios el que traerá el viento en su buena voluntad, en su soberana voluntad, cuando Él quiera. Pero nosotros, como cristianos, debemos estar poniendo las velas en su sitio. Debemos estar con las velas dirigidas bien, y cuando Dios quiera, en su soberana voluntad, Él enviará su Espíritu, salvará almas, nos santificará más y más en su palabra, nos avivará más, creará en nosotros, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero seamos fieles en pedirlo, seamos fieles en acercarnos al Señor. Dice ahí, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y en tercer lugar, la tercera oración que podríamos clamar al Señor es, Señor, avívanos como lo hiciste en el pasado. Y es en esas palabras del versículo 6 que dice, no volverás a darnos vida. No volverás a darnos vida. Y es que me encanta la forma en la que está descrita esta pregunta. Dice, no volverás a hacerlo. No volverás a hacerlo. Es casi como una pregunta retórica. Señor, lo vas a volver a hacer, ¿no? Señor, no nos denegarás esto, ¿no? No volverás a darnos esta vida, no volverás a avivar esa llama que había, no volverás a darnos esa pasión y ese celo que teníamos antes por Cristo. Lo harás otra vez, ¿no? Hay una cierta confianza en Dios en esta pregunta. ¿Y en qué está basada esta confianza? Para decirle a Dios, no lo volverás a hacer. ¿En qué está basada? Pues en recordar lo que Dios ya ha hecho. En recordar lo que Dios ya ha hecho. Y eso lo vemos en el versículo 1 al 3, aunque en otros lugares también. Pero en el versículo 1 al 3 está recordando lo que Dios ya ha hecho. Y qué importante es eso. Recordar las obras de Dios. Recordar sus maravillas. Recordar lo poderoso que es Dios y lo que ha hecho en el pasado. Y de todas las obras de Dios, de todas las obras, de toda la grandeza de las obras de Dios que podemos recordar, la más importante, la redención. Y eso es lo que vemos en el versículo 1 al 3. Es un recuerdo del amor y la misericordia de Dios que Dios había mostrado en el pasado, perdonándoles, redimiéndoles. Mira el versículo 1 conmigo, primera parte, fuiste propicio a tu tierra. Le está recordando, Señor, tú nos mostraste tu favor. Señor, cuando merecíamos tu juicio y tu ira, tú nos mostraste tu sonrisa. Fuiste propicio a tu tierra, aplacaste tu ira y nos diste favor.
¿No nos volverás a mostrar tu favor, Señor? Dice, volviste la cautividad de Jacob. Por culpa del pecado, el pueblo de Dios había sido cautivo, capturado, derrotado. Pero una y otra vez Dios había vuelto, había cambiado las tornas y les había librado una y otra vez, los había sacado del hoyo. Y lo está recordando al Señor. Después, versículo 2, recuerda ese perdón de Dios. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Le está recordando al Señor, Señor, habíamos pecado una y otra vez, pero todos los pecados, tú los perdonaste. Tú perdonaste todos los pecados. Después dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Por nuestros pecados, lo que merecíamos naturalmente era que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Y el pueblo de Dios aquí en Israel lo habían vivido una y otra vez. Cuando se apartaban, Dios juzgaba. Pero en su misericordia, Él había reprimido ese enojo. Se había apartado del ardor de su ira y les había dado redención. Y es lo que debemos recordar cada uno de nosotros, cada día. Y para acercarnos más a Dios y para ser avivados, tenemos que recordar la redención. Tenemos que recordar, como lo hemos cantado hoy en esos himnos, que Cristo nos ha salvado. Que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Él cubrió no una parte de nuestros pecados, sino que cubrió todos nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que como cristianos lo que tenemos que recordar, y la primera de las obras que tenemos que recordar cada día, es la gran obra de la salvación en nuestra vida. Recuerda la vida que Dios te trajo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la primera vez que supimos algo de vida verdadera fue cuando Cristo nos salvó. Estábamos muertos, éramos piedras, no queríamos saber nada de Dios, no entendíamos el Evangelio, ni queríamos saber nada del Evangelio. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos salvó y nos dio vida, y comenzó en nosotros ese fuego en nuestra alma por el Señor. Y eso es lo primero que tenemos que recordar. Si vamos a ser avivados, necesitamos recordar una y otra vez, recordarnos cada día a nosotros el Evangelio. El Evangelio de que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús me salvó cuando yo estaba totalmente muerto, totalmente alejado. No es que yo me acerqué un poquito y Él se acercó el resto. Es que Él lo hizo todo. Es que Cristo Jesús dejó la gloria, se humilló y vino a este mundo para salvarme. Y cuando comenzamos a recordar eso, como que nuestro corazón empieza a latir, como que Dios comienza a obrar en nuestros corazones, y es por eso que el salmista comienza a recordar toda esta redención que Dios había obrado. Y una vez la recordado dice, restáuranos, Señor. Y no es algo nuevo lo que le estamos pidiendo al Señor. Estamos pidiendo que Dios haga lo que ha hecho en el pasado. Y no solamente en cuanto a nuestra propia salvación personal. Lo que pedimos es que Dios vuelva a avivar al pueblo de Dios entero. Por eso dice el texto, no volverás a darnos vida. En el pasado ya habían recibido vida. El avivamiento implica que ya se nos había dado vida en el pasado. Y creo que también hay algo muy bueno, que como cristianos recordemos aquellos momentos en el pasado, en la historia del pueblo de Dios, cuando Dios ha derramado su espíritu, cuando Dios ha avivado a su pueblo de una manera especial. En el Salmo 77 dice ahí, me acordaré de las obras de Jehová, versículo 11, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué bueno es recordar las maravillas que Dios ha hecho en su palabra, pero incluso no solamente en su palabra, leer lo que Dios ha hecho a través de la historia, biografías de cristianos, de misioneros que fueron a la India, a la China, a África, y cómo Dios obró, y cómo Dios comenzó a obrar a través de ellos, primeramente a avivarlos a ellos. Tenían luchas grandísimas, pero Dios los avivaba a ellos, y a través de ellos miles de almas venían al conocimiento de Cristo. Y no solamente ver lo que Dios ha hecho en otras partes del mundo, pensar también en lo que ha hecho, en lo que hizo Dios y
ha hecho y sigue haciendo en nuestro país, en España. Dice el Salmo 44, versículo 1, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y aún en esta dura tierra de España, en esta provincia de Jaén, de la que yo solo conozco unos 4 años y medio, 5, pero al explorar un poco el pasado y leer sobre el pasado, aprendo cómo Dios obró grandemente en el pasado. Aquí habrá alguno de vosotros, yo no os conozco a todos, pero seguramente cristianos de segunda o tercera generación. Y vosotros lo sabéis bien. Sé que en Linares ha tenido presencia evangélica por mucho tiempo. Y el deseo debería ser el mismo del salmista. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Señor, ¿no volverás a darnos vida? ¿No lo volverás a hacer, Señor? ¿No volverás a darnos vida para que podamos regocijarnos en ti? Allí en la Sierra de Segura hay muchas historias que me han podido ir contando. Y hace poco, hace unos años, leí un libro que quizá vosotros lo conoceréis también, el libro de Percy Buffard, hace bastante tiempo, de cómo el Evangelio fue no solamente desde Castilla-La Mancha, pero también llegando aquí a Jaén. Y se nombraban algunas historias de algunas de las iglesias aquí en Jaén, y cómo en los años 40, 50, Dios estaba obrando de una manera tremenda. Se contaban por cientos en estas iglesias. Y allí en la Sierra de Segura, un hombre llamado Manuel Jurado recorría toda la Sierra de Segura, primero en su bici y luego en su moto, para evangelizar. Y se contaban por cientos. Tenemos en nuestra iglesia los reportes que escribía este hombre. Y en los años 50 se contaban por cientos los creyentes. Iba a una aldea y había 10, a la otra aldea había 5, había 10, y se reunían y se convertían. Y había una oposición tremenda. Y estaban avivados por el Señor. Y cuando leo todo esto, los pelos se me ponen de punta. Y la lágrima casi se me cae. Y digo, Señor, ¿no volverás a hacerlo? Señor, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El Señor ya lo ha hecho en el pasado. No estamos hablando de que esto sea completamente nuevo. El Señor lo ha hecho en el pasado, en esta misma tierra, esta misma provincia de Jaén. Lo hizo con nuestros padres, con nuestros abuelos, antecesores en la fe, les dio vida. No lo volverá a hacer. No lo volverá a hacer en nuestra generación. Mi padre se crió en la ciudad de Elche, allí en la costa de Levante. Él se convirtió a los 17 años. Y él me cuenta que cuando él tenía 20, 21, 22 años, por los años fin de los 70 y de los 80, hubo un año o dos en su iglesia, que todos los domingos, no es que hubiera visitas, es que todos los domingos se convertía alguien, aquí en España, todos los domingos, por un año. ¿No volverá el Señor a hacerlo? ¿No volverá el Señor a darnos vida para que su pueblo se regocije en Él? Y tenemos que llevar mucho cuidado con el tipo de pensamiento que piensa que, bueno, ya las cosas están tan mal, la venida del Señor está tan cerca ya, vemos cosas quizá cumpliéndose y ya, pues, Dios ya no puede obrar. Dios ya, su agenda ya ha acabado en este mundo, ahora solo quiere sentarnos en el sofá y esperar que el Señor venga. Es lo único que queda esperar. No nos equivocamos si pensamos así. Dios quiere obrar, Dios quiere obrar. No pensemos que para qué pedir ayudamientos si lo único que queda es que Cristo venga y acabe con todo esto y nos lleve con Él. No. Imagina que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro hubieran pensado así. Ellos creían y vivían como que la venida de Cristo era inminente, pero aún así fueron a predicar el Evangelio a toda criatura. Aún así se entregaron por completo a la palabra de Dios y a la oración. Como dijeron, nosotros nos dedicaremos al ministerio de la oración, a la oración y al ministerio de la palabra. Y el apóstol Pablo fue por todo el mundo predicando el Evangelio, todo el mundo conocido. Incluso decían, estos están trastornando el mundo entero. Gracias que nuestros antecesores en la fe no pensaron así, sino que fueron a hacer todo lo que el Señor les había mandado hacer. Señor, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Ahora, cuarto pensamiento que quería dejar con vosotros es, Señor, reavívanos, Señor, avívanos por medio de Jesucristo. Y es que todo lo que Dios vaya a hacer en su pueblo y a través de su pueblo va a ser a través de Cristo.
a través de nuestro Señor Jesucristo. Quizá habéis escuchado o habéis leído la ilustración que está en el libro del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan. Esta ilustración de el fuego no es una ilustración nueva, por supuesto. En el libro de Juan Bunyan, escrito pues más de 400 años, hace más de 400 años o unos 400 años, el personaje, el protagonista cristiano, entra a la casa de uno llamado intérprete. Y una de las cosas que ve es un fuego en la pared al que alguien le está echando agua, pero el fuego no se va a la llama. Es más, cada vez está ardiendo más, aunque alguien le está echando agua. Y Cristiano no entiende esto y lo pregunta y le explica a este hombre llamado intérprete que, por supuesto, esta agua que está siendo echada es Satanás intentando por todos los medios quitar esta obra de gracia en el corazón del hombre. Pero ¿por qué es que esta obra de gracia estaba cada vez más vigorosa? ¿Por qué este fuego estaba cada vez más ardiendo? Y le lleva detrás de la pared, y detrás de la pared le muestra a Cristo echando aceite en el fuego continuamente, manteniendo la obra viva en el corazón con ese aceite de su gracia. ¿Y cómo vamos a recibir ni un gramo de vida si no es por medio de aquel que es la vida? Va a ser por medio de Cristo y a través de Cristo, porque Él es el origen de toda vida. Él dijo, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es el que nos dio vida cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos. Y Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si no permanecemos en la vid, el pámpano que es echado fuera, no puede hacer nada. Se seca y es echado fuera, pero tenemos que permanecer en la vid. Y ahí recibiremos esa savia, esa vida espiritual. Venía por la carretera y venía viendo los almendros, que ya estamos en febrero, y ya los almendros están empezando a florecer. Llevan unas semanas que estaban todo como muertos, y ya las flores están saliendo. Y pensaba, Señor, no ocurrirá esto en mi corazón, no ocurrirá esto en las iglesias de aquí, de la provincia de Jaén, que comiencen a florecer. Este salmo tiene unas pinceladas preciosas sobre Jesucristo. Muchos pasajes encuentran su sentido más profundo en él. El salmista al final del salmo está escuchando lo que va a decir Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Y en el versículo 10 habla de cómo estos atributos de Dios vienen juntos y se encuentran para ir y bendecir al pueblo de Dios. Versículo 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Estos atributos de Dios uniéndose para bendecir al pueblo. Pero estos atributos los encontramos más que nada en nuestro precioso Señor Jesucristo. No es en Él, no es en Cristo en el que la misericordia y la verdad se encontraron, en el que la justicia y la paz se besaron. No ocurrió eso allí en la cruz. La justicia y la paz se besaron. En Romanos 5:1 nos dice el apóstol, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces podemos pensar que la verdad va en contra de la misericordia, pero Cristo es el que trajo la palabra de verdad, el hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Cristo es ese hombre de verdad. Yo soy la verdad, pero es lleno de misericordia, lleno de gracia y de verdad. Pero en Cristo también el gran problema de la Biblia, de cómo Dios podía ser justo y a la misma vez traer paz y estar en paz con su pueblo, en Cristo se resuelve ese problema. Porque en Cristo la justicia de Dios se ve y también la paz de Dios se ve. Justificados por la fe tenemos esa paz. Dios puede ser el justo y el que justifica y el que trae la paz al que cree en Jesucristo. Así que en estos últimos versículos vemos que Cristo es el medio por el que vamos a recibir más vida. En el Evangelio de Cristo encontramos ese medio por el que Dios va a avivar a su pueblo. ¿Cómo va a ocurrir? A través de un entendimiento mayor de la obra de Jesucristo por nosotros y en nosotros. Así es como recibiremos más y más vida, a la vez que valoraremos muchísimo más la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca ha habido un creyente avivado sin que en su corazón crezca un amor mucho más grande por Cristo.
Es justamente en eso en lo que somos avivados, en nuestro amor por nuestro Salvador. A veces han ocurrido diferentes movimientos, y lo tenemos que dejar ahí, movimientos entre el mundo evangélico, algunas cosas quizás fuera de lo ordinario, pero puedes estar seguro de que si la predicación de Cristo crucificado, sin la predicación de Cristo crucificado, sin un amor y una devoción más grande por Cristo, sin eso no ha habido un verdadero avivamiento. Si el amor por Cristo y la devoción por Cristo no ha ido en aumento, por el Cristo de la Escritura, no por un personaje inventado en su imaginación, si la predicación de Cristo no es central en ese movimiento, entonces no es una obra del Espíritu de Dios, porque el Espíritu, nos dice la palabra, siempre glorificará a Cristo. Tomará de lo mío, lo hará saber. El Espíritu os guiará a toda la verdad. Él me glorificará, dijo Cristo. Así que siempre el avivamiento va a ser por medio de Jesucristo, a través de un conocimiento y de un amor y una devoción más grande por aquel que nos revela al Padre y por aquel que manda el Espíritu Santo. Así que hemos visto, Señor, tú eres el que aviva. En segundo lugar, Señor, aviva a tu pueblo. En tercer lugar, Señor, avívanos como hiciste en el pasado. En cuarto lugar, Señor, avívanos por medio de Jesucristo. Y en quinto lugar, y ahí vamos ya al texto, volvemos otra vez al texto en el versículo 6, Señor, avívanos para que nos gocemos en ti. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Aquellos que han sido avivados por Dios, como un regalo de la gracia de Dios, no se quedan embobados mirando el regalo, mirando quizá ese avivamiento, sino más bien miran al dador del regalo y se gozan maravillosamente, no en lo que está pasando tanto como en aquel que está obrando, como en Dios mismo. Su corazón está apasionado, pero no apasionado en cualquier cosa, apasionado para gozarse en su Dios, para gozarse en Cristo. Y nuestra oración es que, Señor, no nos avives para otra cosa, sino para que nuestro corazón lata más y más por ti, para que nuestro gozo esté en ti, Señor. Y al fin y al cabo, ese gozo en Dios es el termómetro que mide tu estado espiritual. Porque muchas veces vivimos para tantas otras cosas que nos prometen gozo, que nos prometen felicidad. No es eso lo que el mundo dice que es el objetivo del hombre, es ser feliz. Ser feliz. Y para eso va buscando de un lado a otro aquellas cosas que piensan que le puede dar gozo, alegría. Y a veces el mundo trabaja duramente para esas cosas y a veces a nosotros nos arrastra. Y también comenzamos a buscar el gozo en una cosa y en otra que no es Dios. Pero el salmista se da cuenta del gran problema que tenemos, y es que nuestro gozo no está en Dios. Quizás está en las cosas que nos da Dios. Y por eso el avivamiento es para eso. Es para que el pueblo de Dios se goce, se alegre, se encuentre completo y satisfecho en Dios. Para que la satisfacción de tu corazón no esté en otra cosa más que en Dios. Te pregunto, ¿dónde está tu gozo, cristiano? ¿Qué es lo que buscas día a día que piensas que te dará felicidad? Es fácil decir con la boca, sí, el Señor es mi alegría. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuál es, y esto quizás te puede hacer pensar, cuál es tu mejor momento del día? ¿Cuál es tu mejor momento del día? ¿La comida? ¿Es tu mejor momento del día cuando te puedes sentar en el sofá a descansar? ¿O es tu mejor momento del día cuando vas al Señor a conocerle más, a orar, a hablar con Él? ¿Es ese tu mejor momento del día? ¿Qué es lo que tu alma busca cuando estás desanimado? Ábrese el frigorífico, a ver si hay algo en el frigorífico que te pueda quitar el desánimo. Vas a la tele a ver si esto me quita el desánimo. Vas a las redes sociales a ver si me anima un poco más. ¿Qué es lo que te quita el desánimo? ¿Dónde está tu gozo? ¿Qué es lo que buscas para que de verdad llene de gozo tu corazón? Al final, el único verdadero gozo lo vamos a encontrar en nuestro Señor. Y el salmista sabía eso. Y dice, Señor, no volverás a darnos vida, ¿para qué? Para que
nos gocemos en ti, porque Él sabe que ese gozo verdadero y centrado y arraigado en Cristo va a cambiar tu vida entera. Porque al final vas a hacer aquellas cosas que te den gozo hacerlas. Y cuando tu gozo es levantarme por la mañana, a conocer más de Dios, a acudir a Él, a poner todo el día delante de Él para que Él obre, cuando tu gozo es eso, cuando es lo que más deseas, te vas a levantar por la mañana y vas a ir. ¿Por qué? Porque es tu gozo, porque es tu mejor momento del día. No te lo vas a perder por nada del mundo. ¿No volverás a darnos vida, Señor, para que nos gocemos en ti? Cuando encuentras tu gozo en Dios, entonces vas a vivir para Él. Así hizo el salmista. Y así, por eso podía decir, escucharé lo que hablará el Señor. En el versículo 8, quiero escuchar lo que Él habla, porque va a hablar paz a su pueblo y a sus santos. Incluso dice, es que si no, me vuelvo a la locura. Es que si no te escucho a ti, escucho al mundo, me vuelven loco. Pero cuando te escucho a ti, entonces eso de verdad son palabras de paz. Y luego dice también, para que habite, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y ese es el gozo del salmista, que la gloria de Dios, esa gloria de que tanto se habla en el Antiguo Testamento, que habitaba o no habitaba con el pueblo de Dios, esa gloria que habitara otra vez con el pueblo de Dios, ese era el gozo, la alegría del salmista. Y cómo deseamos nosotros también que habite la gloria de Cristo en nuestra tierra, que habite la gloria de Cristo en nuestro ser primeramente, en nuestra iglesia en segundo lugar y en nuestra tierra. ¿Cómo deseamos eso? Cristiano, ¿cuánto deseas que Dios reavive tu alma? Que Dios reavive o avive tu vida espiritual. ¿Cuánto lo deseas? Espero que sea tu deseo, tanto como el mío, que el Señor nos avive. Señor, reconocemos que tú eres el que aviva. Señor, necesitamos que nosotros, tu pueblo primeramente, es el que necesita ser avivado. El mundo no puede ser avivado porque no puedes avivar algo que no tiene vida. Solo se aviva algo que ya tenía vida. Señor, avívanos como hiciste en el pasado. Señor, avívanos por medio de Jesucristo. Y Señor, avívanos para que nos gocemos en ti. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, reconocemos que necesitamos ser avivados. Señor, reconozco que en mi corazón hay tantas cosas que se adentran, que quitan mi gozo de ti, que me enfrían, que me alejan, Señor. Oh, Señor, que me hacen estar tibio, como esa iglesia en la Odisea. Oh, Señor, aviva mi corazón. Oh, Señor, avívalo tú. Señor, podemos recordar tiempos donde quizá estábamos más y más cerca de ti, estábamos radiando, apasionados por tu obra, por tu gloria, por tu palabra, por la oración, por tu pueblo, por tu evangelio. Y Señor, van llegando los problemas, van llegando las distracciones y, Señor, el corazón se va enfriando. Oh Señor, danos vida otra vez. ¿No volverás a darnos vida? Para que nos gocemos en ti, para que dejemos de buscar el gozo en las cosas de este mundo y busquemos el gozo en ti, Señor. Obra poderosamente. Señor, hazlo tú. Señor, ayúdanos a buscarte. Tú has dicho, Padre, que si tu pueblo, que es llamado por tu nombre, si tu pueblo se humillare y orare y clamare a ti, tú contestarás, Señor. Tú has dicho, Padre, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y por eso clamamos a ti, Padre. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.